voy ahora con un problema en el que lo que nos dan son los tres vértices de un triángulo y nos preguntan por averiguar cuáles son los vectores que forman los lados y aprovechando el concepto de módulo de un vector, pues averiguar las longitudes de esos lados. Bien, pues lo primero que voy a hacer aquí es nombrar los vectores. Venga, vamos a ver, se pueden nombrar en muchos órdenes, pero yo pues, no sé, voy a coger como primer vector el vector que va del punto A al punto B, será vector AB, por tanto la flecha debe ir en este extremo. Luego voy a nombrar el vector que va del punto B al punto C, vector BC, y luego podría nombrar el vector que va de C a A, pero prefiero nombrarlo, esto es indiferente, es un gusto personal. Aquí falta la flecha. Prefiero nombrarlo como vector que va de A a C. Por tanto, lo nombraré. La flecha irá en este sentido y el vector será el vector AC. Bien, pues como el módulo de un vector representa la longitud del vector, pues si estos vectores a su vez son los lados de un triángulo, pues lo que vamos a tener van a ser las longitudes de los lados del triángulo. Vale, pues ¿cuáles son las componentes del vector que va de A a B? Muy sencillo. Las componentes del vector que va de A a B van a ser las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Por lo tanto, serán 10, 0, menos 3, 5, que son las coordenadas del punto A. Y esto se va a quedar en 10 menos 3, 7, y 0 menos 5, pues menos 5. Y ya tenemos el primer vector. El segundo vector, el vector que va de B a C, mismo razonamiento. Serán coordenadas del punto C menos coordenadas del punto B, con lo cual se quedará en las coordenadas del punto C, que son 4 menos 1, menos las coordenadas del punto B, que son 10, 0. Y este vector resultará en 4 menos 10 menos 6 y menos 1 menos 0 menos 1. Es un vector que, como vemos, desplaza el punto B 6 unidades hacia la izquierda en horizontal y una unidad hacia abajo en vertical. Por tanto, hacia la izquierda componente menos 6, hacia abajo en vertical pues componente menos 1. Y el vector que va de A a C, pues serán coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto A, que serán 4 menos 1, menos 3, 5. Y esto será 4 menos 3, 1, y menos 1 menos 5, menos 6. Y ya está, ya tenemos, bueno, ya está la primera parte. Ya tenemos los tres vectores con sus componentes. Vale, en cuanto a lo que son las longitudes de los lados, pues como la longitud de un vector es el módulo del vector y aquí la longitud también es el lado, pues esa sería la forma de calcular las longitudes. El módulo del vector AB será igual a la longitud del lado que va del vértice A al vértice B. Bien, pues el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Si queréis os lo escribo aquí. En general, de un vector V, que tenga componentes V1 y V2, el módulo del vector se suele representar con dos barras verticales. Es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, con lo cual la fórmula que hay que usar es esta. Viene a ser una consecuencia del teorema de Pitágoras, porque si nos fijamos en este vector, por ejemplo, el vector que va de A a B, pues las componentes del vector 7 menos 5, pues si las leo aquí, bueno, da igual, aquí por ejemplo, 7 en horizontal
y menos 5 en vertical, bueno, valor absoluto sería 5, pues entre esta longitud de aquí, esta línea y esta línea, tenemos un triángulo rectángulo. Las dos componentes del vector, 7 menos 5, bueno, aquí para lo que nos interesa en valor absoluto, 7 y 5, pues serían los catetos. Y la longitud del vector sería la hipotenusa, así que por Pitágoras tiene que salir como la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Digamos que sería una justificación de por qué el módulo de un vector es el que es con esta fórmula. Bien, en todo caso, venga, pues para el vector AB, el módulo del vector sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Menos 5 cuadrado sería lo mismo, ¿vale? Por lo que decía de los catetos de un triángulo rectángulo. Bien, y esto nos da la raíz cuadrada de 7 por 7, 49, más 5 por 5, 25. Y esta raíz cuadrada pues nos da la raíz cuadrada de 5 y 9, 14. Me llevo 1 y 2, 3 y 4, 7. Por tanto, es la raíz cuadrada de 74. Se podría pasar a decimal, no pasaría nada, pero muchas veces los módulos de los vectores se dejan expresados con la raíz sin calcular, ¿no? Con lo cual estamos dejando la cantidad exacta. Lo que sí que se debe expresar es que estos son unidades de longitud, que se puede abreviar como UDL. Esto quiere decir que si cada unidad en nuestro retículo es un metro, pues estos serán raíz de 74 metros, lo que nos dé, que serán 8 y pico. Si esto es un centímetro, pues estos serán raíz de 74 centímetros. Y así sucesivamente. Bien, pues igual que tenemos el primero, salen los otros dos. La longitud del lado BC será igual al módulo del vector BC, que será la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y esto nos dará, pues, la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, más menos 1 al cuadrado queda 1, raíz cuadrada de 37, también unidades de longitud. Aquí lo tenemos. Y por último, la longitud del lado AC, el lado que va de aquí hasta aquí, será el módulo del vector AC. Y tenemos que el módulo del vector AC pues será igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 1 al cuadrado, más la segunda componente, menos 6 al cuadrado, que se quedará en la raíz cuadrada de 1 más 6 por 6, 36, se nos quedará en raíz de 37. Y como veis, pues bueno, venía a ser el mismo cálculo, unidades de longitud. Así que ya lo tenemos. Venga, un problema, vemos cómo los vectores nos pueden servir si podemos sacar sus componentes para averiguar las longitudes de los lados de una figura geométrica, en este caso un triángulo. Por cierto que ha salido isósceles, porque tiene dos lados iguales. Utilizando distancias podríamos averiguar la distancia de un punto a una recta formada por dos vectores y eso permitiría averiguar el área del triángulo, pero eso ya es un problema de más envergadura. Así que aquí lo dejo.